Ciertamente, la Iglesia del Señor sufre de algo que yo no sé cómo se llama, pero que es algo parecido al olvido. Y es que se emociona, como decía Marcos Vidal, y luego se olvida de las cosas. Y una de las cosas por las que el Señor quiere que oremos y tengamos en cuenta es que entendamos que la sentencia dada por la Suprema Corte de Justicia no es algo que pasó y va a cambiar de los Estados Unidos y ya sencillamente se quedó ahí. El Señor quiere que su iglesia entienda los tiempos que estamos viviendo. Y yo mientras oraba esta tarde, creía que todo había comenzado dentro de su iglesia al momento del partir de esa sentencia. Pero entonces el Señor me recordó que hace unos cuantos meses el Señor le dijo a Orfa que empezara a capacitar su iglesia con los fundamentos de la fe. Y nosotros somos testigos de que en los últimos domingos que el Señor ha permitido que Orfa comparta su palabra, ha venido hablando domingo tras domingo, casi todos de manera consecutiva, sobre los fundamentos. Porque era necesario afirmar, y es necesario afirmar los fundamentos de nuestra fe para poder perseverar el tiempo en el que estamos y el tiempo en el que comenzamos a vivir. Entonces la palabra de hoy nos lleva a algo bastante precioso, pero que encaja de manera perfecta con el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, entre otras cosas, como ya dijimos, no solo que nuestros fundamentos estén afirmados, sino que nuestra identidad esté afirmada. Porque es esa identidad la que nos va a permitir saber quiénes somos y cómo comportarnos. ¿De qué identidad estamos hablando? Bueno, vamos a compartir una porción de la palabra y el estudio lo hemos puesto por nombre extranjeros y peregrinos. Entonces la palabra nos lleva a esta primera porción que dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo 23, 9. Y vamos a estar tratando nuestra identidad como pueblo de Dios. Y la palabra dice que somos extranjeros y peregrinos. Dentro de ese concepto vamos a ir analizando estos versículos. Entonces dice el versículo: vosotros no angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces dice vosotros. ¿A quién les habla? Le está hablando al pueblo de Egipto. Y en su condición de pueblo nos habla a nosotros, que somos el Israel espiritual. Entonces nos dice: vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. ¿Y qué está diciendo el Señor con esto? Éxodo 23, 9 nos dice lo siguiente. Primero, sabéis, nos habla de una experiencia personal. Le dice: y vosotros sabéis. A su iglesia, Dios le dice: ustedes tienen una experiencia personal. Y esa experiencia personal es que ustedes saben cómo es el alma del extranjero. ¿Y por qué lo saben? Porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Sabéis es una experiencia personal. El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones. Es decir, que todo extranjero y todo ser humano, extranjero o no, tiene en sí un alma. Y él le dice: ustedes conocen el alma del extranjero. Lo que le está diciendo es: ustedes saben lo que el extranjero siente y cómo el extranjero percibe cuando es extranjero. Los sentimientos que vive y los sentimientos y las pasiones que experimenta. Por eso no los angustiaréis. Y una de las definiciones que a mí más me gusta es una que da Alberto Cortés cuando dice: la patria es el único lugar donde no somos extranjeros. Entonces, él no está definiendo al extranjero, sino el concepto patria. ¿Pero por qué la traigo a colación? Porque el concepto extranjero nos lleva indefectiblemente a dos conceptos que los mantiene unidos y sin el cual no existe el uno ni el otro. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Patria y ciudadanía. Para usted ser extranjero o no, usted tiene que estar ligado a una patria y a una nacionalidad, a una patria o a una ciudadanía.
Entonces, ¿qué es la patria? La mejor definición que he encontrado es esa: el único lugar donde tú no eres extranjero. Esa es tu casa. Oí una definición muy cómica el otro día que decía, ¿qué es hogar? Hogar es el único lugar donde tú puedes ir al baño sin que importe el tiempo que tú dures en él. Entonces, asimismo, es patria. Tu patria es tu patria. Tú puedes hablar mal de tu patria, pero no te gusta que más nadie hable mal de tu patria. De la misma manera que muchas veces cometemos el error de hablar mal de nuestra familia, pero no le permitimos a nadie que hable mal de nuestra familia. Entonces, en esos conceptos simples vemos extranjeros, patria y ciudadanía. ¿Ok? Pero entonces, veamos la definición de extranjero. Dos definiciones simples que dan el diccionario World Reference, que dice: extranjero es aquel que es o viene de otro país. Toda nación que no es la propia es el extranjero. Y la Real Academia de la Lengua Española dice que es o viene de país de otra soberanía, y vuelve y dice: toda nación que no es la propia es el extranjero. Entonces nos dice también, añade otra definición, natural de otra nación con respecto a los naturales de una nación. ¿Qué significa eso? La iglesia tiene que entender que ella es extranjera y peregrina. La mentalidad de nosotros como iglesia tiene que circunscribirse a estas definiciones. Somos naturales de una nación diferente a la nación del resto del mundo. Pertenecemos a otra nación. Toda nación que no es nuestra nación como iglesia es el extranjero. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir con mentalidad de extranjeros. Nosotros tenemos que empezar a vivir con identidad de extranjeros y peregrinos. Y eso conlleva una serie de elementos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el Señor decía: y no angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el alma del extranjero? Y nosotros vamos a ver dos elementos fundamentales. Usted busca las encuestas, usted busca los estudios, y dicen que fundamentalmente el alma del extranjero, las emociones que envuelven a los extranjeros son dos. De manera específica, la nostalgia y el miedo. Son las dos características principales que se mueven en los grupos de extranjeros. Y estamos hablando de extranjeros voluntarios. No estamos hablando de refugiados, ni estamos hablando de desplazados. Desplazados son aquellos que se mantienen dentro de la frontera de su mismo país, pero que por persecución o catástrofe salen de sus hogares. Y refugiados son aquellos que tienen que irse a otro país. No estamos hablando de esos. Estamos hablando de los extranjeros voluntarios, aquel que consiguió un contrato de trabajo y se fue a trabajar a otra nación. Miedo y nostalgia, dicen las encuestas y las estadísticas, que son los sentimientos y las emociones que más abundan en el alma de los extranjeros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a su pueblo? Ustedes saben cómo es el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Y qué es Egipto? Nosotros sabemos que según la palabra, Egipto es todo lo que es el mundo, todo lo que es ser esclavos del pecado. Y nos está diciendo, ustedes fueron esclavos del pecado, ustedes vivieron en Egipto, por ende ustedes saben lo que es vivir en miedo y en nostalgia. Entonces, ¿miedo a qué? Cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos temerosos de muchas cosas, cada uno con su miedo preferido. ¿Y nostálgico de qué? Todo aquel que no conoce a Cristo vive en la nostalgia de una vida mejor. Entonces, miedo y nostalgia llenaban el alma de cada uno de nosotros, de la misma manera que llenan el alma del mundo. El Señor dice que el que no le conoce vive en miedo y en nostalgia como extranjero en Egipto, esclavos del mundo. Entonces, ¿qué significa ser? Perdón. Dice que fuimos extranjeros en Egipto. Entonces, Efesios 2, del 11 al 12, nos dice lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. El que no tiene a Cristo vive
ajeno a los pactos y a las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque crea que se está llevando el mundo por delante, Dios dice que vive sin esperanza en el mundo y sin Dios en el mundo y ajeno a los pactos y a las promesas. No importa lo bien que se sienta, Dios declara lo contrario. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Entonces nos está dando dos identidades. Antes éramos extranjeros en Egipto y ahora nos dice que somos cercanos por la sangre del Cordero. ¿Y qué significa ser cercano por la sangre del Cordero? ¿Qué significa el versículo 19 de esa misma porción? Dice, Efesios 2, versículo 19, dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, vimos qué significa el alma del extranjero. ¿Cuáles son las características que aturden al alma del extranjero? Y son las mismas características que nos aturden a nosotros cuando en pecado nos alejamos de su presencia. Ahora bien, él dice que en otro tiempo éramos extranjeros y advenedizos, pero que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa ser conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios? Ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios significa de manera principal dos cosas. Y lo vamos a definir con dos características breves. La primera, significa no vivir conforme a los deseos de la carne. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 2, 11 al 12. 1 de Pedro 2, 11 al 12 dice lo siguiente: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dos aspectos principales significan ser conciudadanos de los santos y ciudadanos del cielo. Una, no vivir conforme a los deseos carnales, y dos, vivir por fe. 1 de Pedro 2, del 11 al 12, lo acabamos de leer, dice rápidamente lo siguiente. Primer aspecto, no vivir conforme a los deseos de la carne, ya lo dijimos. Retomamos el versículo otra vez y dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esa frase junta, extranjeros y peregrinos, solo aparece dos veces en la Biblia. Y está precisamente en 1 de Pedro y en Hebreos, que lo vamos a ver en el segundo aspecto de la fe. Extranjeros y peregrinos. Es decir, que tanto el apóstol Pedro como el autor de los Hebreos le dice a la iglesia: vuestra identidad tiene que ser de peregrinos y extranjeros. De extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos que empezar a vivir como iglesia y como pueblo de Dios con una identidad de extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos que dejar de amar tanto al mundo y de proyectar para el mundo y empezar a vivir, como el Señor dice, a edificar para los cielos, a mandar, como decía aquella vieja historia, materiales de construcción con cada buena obra para los cielos, para que nuestra casa vaya siendo edificada, nuestra morada vaya siendo edificada, porque no pertenecemos a esta tierra. Dos aspectos principales: una, no vivir conforme a los deseos de la carne. Dice extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, los cuales batallan contra el alma. ¿Y qué hablamos ahorita de Egipto? Que conocíamos el alma del extranjero. Entonces los deseos de la carne pertenecen al extranjero de Dios, aquel que sigue siendo esclavo de Egipto. Y batallan contra el alma porque anhelan preservarlo en esclavitud. Y esos deseos no deben estar en aquellos que debemos ser extranjeros y peregrinos. Y sigue diciendo, manteniendo vuestra buena manera de vivir. ¿A qué nos llama? A tener una vida que dé testimonio de la obra de Dios en nosotros. Que la única razón por la cual hacemos lo que hacemos es precisamente por amor a Cristo.
dejamos de hacer todo lo que dejamos de hacer, dejamos de vivir conforme a los deseos que batallan contra el alma por amor a Cristo. Y es este amor a Cristo el que va a testificar delante de aquellos que hoy no conocen al Señor el día que el Señor los visite. Es decir, nuestro testimonio como peregrinos y extranjeros le va a testificar al mundo de que Dios les ama, de que Él es el Salvador del mundo, el día que el Señor visite de manera individual a cada persona y nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Ahora, nuestra predicación silente por medio de nuestro testimonio de vida va a hacer, dice la palabra de Dios, que ellos glorifiquen a Dios el día que Dios le visite. Entonces, como peregrinos y extranjeros debemos dos cosas. Una, no vivir conforme a los deseos de la carne. Y dos, vivir de tal manera que nuestras buenas obras hagan que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios el día que el Señor los llame. Segundo aspecto, vivir por fe. Hebreos 11, del 13 al 16. Y este aspecto es el que más se ajusta a este tiempo. Nosotros tenemos que, como extranjeros y peregrinos, pedirle al Señor que como iglesia y como su pueblo nos ayude a vivir por fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 11, 13 al 16. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y eso parece un cuento de hada. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Se oye muy bonito. Pero cuando usted no tiene con qué pagar la luz, cuando usted no tiene con qué hacer la compra, cuando usted no tiene trabajo, a usted no le interesa que las calles sean de oro, a usted lo que le interesa es tener un dinerito en la cuenta y poder pagar la tarjeta. Sencillo. Ahora, cuando usted lo están persiguiendo y usted cae preso por el nombre del Señor, lo que lo sustenta es precisamente saber que usted no pertenece a esta tierra. Entonces el Señor encaja esa porción dentro del capítulo específicamente de la fe en el libro de los Hebreos. Y nosotros vamos a desmenuzar esta porción en los minutos que nos quedan, porque precisamente es esta porción la que nos va a sustentar en el segundo aspecto de vivir por fe, lo que es nuestra identidad de ser extranjeros y peregrinos. Dice, conforme a la fe. Dijimos que el segundo aspecto era vivir por fe, ¿verdad? El primero es, dijimos, no vivir conforme a los deseos carnales. Y el segundo, si no vivo conforme a la carne, debo vivir conforme a la fe. ¿Se durmieron? Debo vivir conforme a la fe, correcto. ¿Y qué significa para el autor de los Hebreos vivir conforme a la fe? 5 o 6 cosas, 7 cosas muy específicas. Conforme a la fe, murieron. El primer elemento al que nos lleva la fe es a morir. Primero, a morir a nosotros mismos, para vivir para Cristo. Conforme a la fe, murieron. Por cuanto tenemos fe, morimos a nosotros mismos para vivir para Cristo. Pero conforme a la fe, murieron también físicamente, porque ese capítulo completo habla de todo lo que padecieron aquellos que le creyeron a Dios. Y nosotros leímos el domingo pasado, mientras la hermana compartía la palabra, la epístola a Diogneto. Y ahí narraban cómo vivían los primeros cristianos. Pero ustedes cogen los libros de la historia de la iglesia y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que es la persecución a la iglesia, de todo lo que era el proceso de ir en contra de la iglesia por ser extranjeros y peregrinos en un mundo que los aborrecía. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que aunque todavía podemos disfrutar de una congregación libre, de un reunirnos libremente, de una proclamación libre, tenemos que aprovecharlo.
Porque no sabemos ni el día ni la hora que una sentencia o un decreto nos va a prohibir una libre asociación o nos va a prohibir mencionar el nombre de Jesús. Sencillamente, si tomamos Europa, nosotros podemos ver cómo los símbolos cristianos han sido prohibidos y quitados en las escuelas, en las oficinas públicas, en los lugares públicos. De hecho, hay países y estados en Estados Unidos donde está prohibido bendecir los alimentos públicamente. Y vemos constantemente en los periódicos situaciones que se están levantando porque un niño predica a otro niño, porque un niño dice gracias a Dios, porque un niño menciona a Dios, porque un adulto ora en un lugar público. Entonces, eso, hermanos, es el principio del final de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que sumergirnos en la palabra para vivir de tal manera que, como leímos el martes pasado, podamos estar de pie delante del Cordero. Entonces dice, por la fe murieron. Morir físicamente y morir emocional y espiritualmente a nuestro propio yo. Segundo, sin haber recibido lo prometido. De manera particular, yo no sé lo que Dios le ha prometido a ninguno de ustedes. Pero nosotros tenemos la tendencia de que si no recibimos lo que entendemos que Dios nos prometió, nos rebelamos contra Dios. Si se nos muere un pariente, si quebramos un negocio, si nos va mal y nos despiden, si se nos quema una materia. El otro día un joven me dijo, pero yo oré y yo puse a moms a orar por mí que tenía examen de matemática. Es más, unas cuantas de las intercesoras oraron por mí también y me quemé. Entonces Dios no oye a su pueblo. Ese fue su pensamiento. Yo duré casi 3 horas desmenuzándole su pensamiento y analizándole su pensamiento y explicándole la necesidad de estudiar antes de orar, ¿verdad? Era necesario estudiar matemáticas antes de orar. Para que Dios hiciera el milagro de los peces y los panes, era necesario que hubiera un pancito y un par de peces. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ese es el mismo pensamiento de muchos hombres y mujeres de fe. Ese es el mismo pensamiento de muchos hombres y mujeres que creen que conocen a Dios profundamente y han tenido experiencias con Dios, pero en el momento de la prueba, la fe se les quebranta. Dios no me oyó, Dios no me respondió, Dios se olvidó de mí, Dios no me da apoyo, Dios. Entonces, como Dios no se mueve conforme a sus criterios, no entienden la soberanía y el plan perfecto de Dios. Por eso Dios es Dios. Y no olvidemos nunca que el penúltimo paso de nuestro Dios fue la cruz del Calvario. Sin crucifixión no hay gloria. Si nosotros no descendemos junto con Jesucristo a Jerusalén y somos crucificados conjuntamente con Él, no vamos a resucitar, porque ni un pedazo de carne va a entrar al reino de los cielos. Entonces, como decía Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, sin haber recibido lo prometido, pero permanecieron en la fe. Lo recibamos o no lo recibamos, permanecemos en la fe. En tercer aspecto, mirándolo de lejos. Y eso es tener fe. Dios lo prometió, Él es poderoso para cumplirlo y allá está. ¿Dónde? Allá, tú no lo ves. Allá está. Porque el Eterno lo prometió. De la misma manera que Eliseo, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, le dijo a su siervo, dime, ¿qué tú ves? Nada. Dime, ¿qué tú ves? Una nube como el tamaño de la palma de una mano. Sal corriendo y dile al rey que prepare sus caballos porque va a llover. Profunda y abundantemente va a llover. Y la nube que él veía era el tamaño de la palma de una mano. Pero él sabía que el Dios que le había hablado y el Dios que le había conocido era lo suficientemente poderoso para que, aunque él lo estuviera viendo de lejos, cumplirlo. Entonces, por la fe nosotros morimos. Por la fe, aunque no recibamos lo prometido, lo miramos de lejos. Y por la fe creemos. Es fundamental creerle a Dios. Si la iglesia de hoy no se aboca a creerle a Dios, no va a poder perseverar, no va a poder vivir lo que nos viene. No va a poder experimentar lo que va a ser vivir en esta etapa. No va a poder soportarlo, no va a tolerarlo, porque es imprescindible creerle a Dios y, habiéndolo visto, saludarlo.
¿Pero por qué? Porque tiene la convicción, y es eso lo que lo lleva a confesar, que es extranjero y peregrino sobre esta tierra. Y el versículo anterior decía, porque anhelaban una patria. Por eso ligamos los conceptos patria, nacionalidad y extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Antes pertenecíamos a esta tierra y estábamos esclavos en Egipto. Y éramos ajenos a los pactos y a las promesas, extranjeros y advenedizos para con Dios. Pero ahora somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Y en esa calidad nuestra nacionalidad es espiritual y nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra patria está en los cielos y usted lo cree y lo vive en esa dimensión y experimenta la dimensión de la abundancia en Cristo Jesús, abundancia espiritual y de plenitud. O usted sencillamente se queda viviendo fuera de la plenitud espiritual. Porque los tiempos son malos, dice el Señor. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos dos elementos, vivir conforme a la carne y vivir por fe, son completamente excluyentes. El primer elemento, dijimos que el primer concepto era no vivir conforme a los deseos de la carne. Y el Señor me hizo ver esta tarde, me hizo ver que cuando uno vive conforme a los deseos de la carne, uno no está viviendo por fe. Está viviendo por emociones y por pasiones. Y la fe está, muy bien, gracias, dormida, cerrada, muerta, en cuidado intensivo. Pero usted está viviendo conforme a las pasiones de su alma. Por eso, vivir conforme a los deseos de la carne es completamente contrario a usted vivir por fe, como dice el apóstol en la Escritura, la carta a los hebreos. Conforme a la fe. Entonces, o vivimos conforme a los deseos de la carne o vivimos por fe. Si vivimos por fe, vamos a vivir en la identidad de ser extranjeros y peregrinos. Ya vimos lo que era extranjero, aquel que pertenece a otra nación que no es en la que está. ¿Y qué es ser peregrino? Ser peregrino es sencillamente aquel que sabe que va de paso. Aquel que sabe que no está viviendo en el lugar, que no pertenece al lugar que está viviendo, que se va, que algún día se va. Y Abraham es un ejemplo impresionante de ser un peregrino. Abraham vivía cerca de Sodoma y Gomorra, pero nunca edificó, teniendo el dinero para hacerlo, nunca edificó una casa de piedra, sino que dice la palabra que vivía en tiendas de campaña, porque él sabía que aunque esa tierra le pertenecía, porque ya Dios se la había dado en promesa, él era peregrino y extranjero en esa tierra. De esa misma manera, no importa todo lo que el Señor nos dé y todo lo que nos permita disfrutar o tener en esta tierra, bienvenido sea, es su gracia, es su favor, es su abundancia, es su misericordia para con nosotros. Disfrutémoslos, pero ¿de qué manera? Sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, no aferrándonos absolutamente a nada, no importa el tamaño o la forma que conlleve, no importa la preferencia o el anhelo, no importa, lo disfrutamos, pero sabiendo que somos extranjeros y peregrinos. No viviendo conforme a los deseos de la carne, sino viviendo conforme a la fe. Entonces, conforme a la fe murieron, conforme a la fe no recibieron, conforme a la fe miraron de lejos, conforme a la fe creyeron, conforme a la fe saludaron, conforme a la fe confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Y nosotros vemos los verbos, miraron, la fe nos da visión, creyeron, la fe aumenta nuestra fe. Saludaron, la fe nos mueve, nos lleva a accionar de manera que nos hace ser proactivos en los planes y en los propósitos de Dios y nos lleva a confesar, nos lleva a proclamar que vivimos conforme a la identidad que el Señor nos ha dado. Este es tiempo, como el Señor nos dijo, de fortalecer los fundamentos de la fe. Este es tiempo de nosotros saber que somos extranjeros y peregrinos, que no pertenecemos al mundo, que el mundo pasa y sus deseos. Este es tiempo de saber que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y que ya habiendo sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, ya habiendo sido restaurados y redimidos y constituidos en conciudadanos de los santos, o sea, yo no sé si nosotros logramos entender la dimensión de esa clasificación. Usted y yo somos conciudadanos de los santos.
No es que yo tenga una green card, no es que yo tengo pasaporte de la Comunidad Económica Europea, no, es que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, el ser extranjero y peregrino en esta tierra me hace cercano, me hace no ser advenedizo ni extranjero, me hace ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Si usted quiere o prefiere cualquier otro rango o cualquier otro abolengo, bueno, eso es asunto suyo. Pero créame que no hay una genealogía más alta, más grande, más ancha, más profunda y más significativa que ser miembro de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. Todo eso por la sangre del Cordero. Y es ese conocimiento de saber que nuestra ciudadanía y nuestra nacionalidad no es de esta tierra la que nos lleva precisamente a vivir, a andar y a morir como extranjeros y peregrinos. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre eso, Dios, tu misericordia. Señor, y muchas veces nos aferramos a vanidades ilusorias, muchas veces nos aferramos a circunstancias, a situaciones, a teneres, a posesiones. Y se nos olvida, oh Dios, que tenemos una patria celestial, que tenemos una ciudad que ciertamente sus calles son de oro y en la cual el mar es de cristal. Una ciudad en la cual no habrá día, ni noche, ni luna, ni sol, porque tu luz alumbrará, Señor, de tal manera que nuestras lágrimas serán enjugadas y ya no habrá ni frío, ni calor, ni llanto, ni desesperación. Y estamos tan acostumbrados a lo sensorial, a lo palpable, a lo tangible, que se nos olvida a veces que somos peregrinos y extranjeros. Se nos olvida a veces que somos coherederos y copartícipes de tus riquezas en gloria. Se nos olvida a veces que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de tal manera que nuestras buenas obras den testimonio a aquellos que serán visitados por ti. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que vivamos por la fe y contendamos contra los deseos carnales que contienden contra el alma. De tal manera que nuestra forma de vivir, Señor, te glorifique en los demás. Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro ayudador. Y hasta ahora reconocemos que no lo hemos hecho del todo bien. Pero tu verdad nos hace libre. Tu palabra es verdad y tu verdad nos trae libertad. Que esta tu palabra renueve nuestro entendimiento y que si ha habido en nosotros una vida conforme a esta tierra, una vida conforme a los deseos y a las pasiones, una vida de ciudadano del mundo, Señor, tú la quebrantes, tú la deshagas, tú rompas vicios, pasiones, tendencias, propensiones, inclinaciones. Tú deshaga de nosotros toda fortaleza de pensamiento, de sentimiento, de emoción, de acción. Y renovando nuestro entendimiento, Señor, tú nos lleves a verdaderamente vivir por fe. A como extranjeros y peregrinos poder saludar las promesas, verlas de lejos, creerte a ti y confesar que nuestra ciudadanía no es de este mundo, Señor. Que como tú dijiste en la cruz un día, nosotros podamos decir cada día, mi reino no es de este mundo.
Anhelamos el día de nuestro encuentro contigo, Señor. Y si alguno no lo anhela, oramos pues. Oramos en el nombre de Jesús para que tú pongas en toda tu iglesia el anhelo de ese día, Señor. El anhelo de tu regreso. El anhelo de nuestro encuentro contigo. Que no lo veamos como algo futuro y lejano, sino que sepamos que en un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria, el poder, la honra y la alabanza, por siempre y para siempre, Señor. Revístenos de ti y de tu identidad, en el nombre de Jesús.